Yo quería compartir algo que llevo dándole vuelta mucho tiempo. Normalmente cuando comparto le llevo dando vueltas mucho tiempo a las cosas, ¿vale? Yo le digo siempre a David, a mí me tienes que dejar tiempo porque yo desde que me viene a la cabeza hasta que los plasmo necesito mi tiempo. Entonces lo que tengo en mi corazón y lo que siento que el Señor me ha dado es para su iglesia, para la iglesia, hoy, aquí. Estoy releyendo un libro que hace unos meses, más de meses, un año por lo menos ya había leído, que el libro se titula Caminos Olvidados, de Alan Hirst. Y es un libro que habla acerca del potencial misional de la iglesia. Y en su momento cuando lo leí me gustó mucho. Es un libro bastante técnico a la hora de leer y lo he vuelto a releer de nuevo. Y quería leeros una frase que dice el libro. Dice, el carácter apostólico, y lo explica como el potencial misional original del Evangelio y del pueblo de Dios, yace dormido en cada uno de nosotros, en todas las iglesias locales que intentan ser fieles a Jesús en cualquier época. Simplemente nos hemos olvidado de la manera de acceder a Él y de ponerlo en marcha. Y entonces el autor empieza a explicar cómo en el año 100 después de Cristo había unos 25.000 cristianos aproximadamente. Y en el año 310 hay unos 20 millones de cristianos. Y explicaba cómo la iglesia primitiva, con el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura que el Señor les dio, en lugar de encerrarse dentro de sus muros hasta que pudieran sentirse más organizados, más fuertes, empezaron de manera urgente y de manera sistemática a compartir las buenas nuevas, el Evangelio por todas partes. Y mientras sí había persecución y los cristianos iban viajando de un sitio a otro, llevaban incorporados en ellos este mandato, la extensión del Evangelio, por donde iban. Y preguntaba el autor del libro, ¿cómo lo hicieron aquellos primeros cristianos? No disponían de iglesias tal como las entendemos ahora, no tenían escrituras tal como las entendemos ahora, no tenían ministerios, no tenían grupos de alabanza, no tenían grupos de jóvenes, no tenían seminarios, no tenían comentarios. Dice, sin embargo, en 200 años pasaron de ser 25.000 a 20 millones. ¿Qué tenían entonces? Y uno se queda pensando, ¿qué tenían? Tenían primero el Espíritu Santo, porque el Señor les dijo, recibiréis poder del Espíritu Santo. Y tenían la firme convicción de que la misión era el propósito principal de la iglesia. Y esa misión era la extensión del Evangelio. Porque ¿sabéis una cosa? La misión es y debe ser el principio organizador de la iglesia. Y cuando la iglesia pierde esa misión como objetivo principal, podemos dormir ese potencial misional. Y fijaros, ahora mismo lo estamos hablando, estamos estudiando el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos cómo los discípulos de Jesús llegaron a ser testigos hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Samaria, Judea y lo último de la tierra conocido hasta ese momento. Vamos viendo a través de Hechos cómo Pedro, Juan, Felipe, Bernabé, Esteban, cada uno demostró el compromiso de la misión. En Hechos 24:20, Pablo lo expresa diciendo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo consideraba que su vida no tenía valor si estaba separada de la misión que Jesús le había encomendado. Nada lo podía detener de la misión que el Señor le había dado y de completarla.
Vemos en el libro de Hechos cómo la Iglesia pone en funcionamiento el potencial misional. Y a esto es a lo que se refería el autor del libro. Ese potencial misional que te lleva a entender que dar testimonio del Evangelio es el objetivo principal y que mi vida no vale nada si no llevo a cabo la misión, y que la vida que yo viva no vale nada si yo no llevo a cabo la misión que ha sido encargada a la iglesia que somos nosotros. No estamos hablando de un ente, no, la iglesia que somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo. Y vamos leyendo en el libro de Hechos cómo cada una de estas personas, además, parecían causar un enorme impacto sobre cualquier persona que entrara en contacto con ellos. Estaban ungidos del poder del Espíritu Santo, tanto que el Espíritu Santo era como tangible en ellos cuando hablaban, cuando se acercaban a las personas. Y dice el autor del texto en una parte del libro: ¿se parece nuestra iglesia a las iglesias valientes y misioneras del Nuevo Testamento? ¿Estamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo tal cual hacían las primeras iglesias? Las últimas palabras de Jesús registradas en Hechos 1:8 deberían ser las palabras más recientes en nuestros oídos y las más cercanas a nuestro corazón. Pues hermanos, yo he hecho mi propia reflexión y yo invito a que cada uno haga la suya propia. Pero quiero compartir 2 puntos acerca de todo esto. El primer punto lo he llamado el alma misional. Y quiero leer un texto en Marcos 2, del 13 al 17. Dice que entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Dios nos llama a relacionarnos con segmentos de población que quizás no estén en nuestros círculos más próximos, los verdaderamente enfermos. Fijaros, lo primero que quiero hacer es poner este texto en su contexto. El libro de Marcos es un libro muy rápido, tiene mucha acción. Empieza directamente con Juan Bautista, pasa rápidamente por el bautismo y la tentación de Jesús. Y desde el versículo 21 del capítulo 1, Marcos nos muestra a Jesús sanando personas y expulsando demonios. Dice, por ejemplo, en Marcos 1:23, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. En el versículo 29 vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego en el versículo 34 dice: entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. En el versículo 40 vemos cuando Jesús sana a un leproso, que le dice: si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y el Señor le dijo: sí quiero. En el capítulo 2 vemos a Jesús sanando al paralítico. Recordamos la historia que lo meten los amigos por el tejado. Y entonces llegamos al texto que os he compartido. Termina toda esta acción en una cena, pero no era una cena cualquiera, era una cena con recaudadores de impuestos y pecadores.
¿Recordáis lo que hablamos hace 2 semanas acerca de la importancia de las comidas, del protocolo que todo eso llevaba, que se debía comer con personas de tu mismo estatus, ¿no? Tú no comías con gente que no estaba a tu nivel. Y Jesús, como rabí, pues debía comer con otros rabís. Jesús estaba comiendo con personas que no le correspondía y sanando a personas a las que nadie se le acercaba, leprosos, paralíticos. Y ante las críticas de los fariseos, la respuesta de Jesús: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Tener un alma misional es estar atentos para reconocer las necesidades de nuestro alrededor. A Jesús se le acercaba mucha gente, pero él también se acercaba a muchas personas porque detectaba la necesidad. Y necesitamos tener esa sensibilidad de Jesús para detectar las necesidades de las personas al lado nuestro. Cuidado a veces con relacionarnos nada más con personas de nuestro mismo estatus social o de nuestro círculo más próximo. El otro día comentaba con mi marido, que no sé a quién se lo había escuchado, yo creo que fue a Félix Ortiz, que decía que a veces tenemos la idea de que todo el mundo que no tiene a Jesús es que tiene una vida horrible. Decía, pero no, hay personas que tienen su familia, que tienen su trabajo y que viven vidas sin problemas. Por eso Jesús dice, yo he venido a los que saben que son pecadores, a los enfermos. Cuando vivimos sabiendo cuál es nuestro objetivo, el Espíritu Santo está alerta, nos pone alerta y nuestra sensibilidad se hace más patente. Y eso hace que detectemos a una mujer que pide en la puerta del Mercadona y podamos ver mucho más allá y podamos mostrarle a Jesús. Y eso hace que la primera vez que llega un voluntario a la asociación y empieza a hablar de una necesidad que tiene, a expresar cómo se siente, alguien se pare con él y le hable de Jesús. Tener claro nuestro objetivo nos hace relacionarnos con personas que seguramente no estarán en nuestro círculo más próximo. Además, Dios nos está llamando a abandonar nuestra zona de comodidad y llevar el Evangelio al mundo. Desde el momento que Jesús inicia su ministerio, cuando Jesús entra en la sinagoga y lee el rollo de Isaías y él muestra cuál será su ministerio, Jesús inicia su camino hacia la muerte. Lo vemos en Marcos capítulo 8. A partir de ese momento, Jesús varias veces anuncia a sus discípulos que va a morir. Dice en el versículo 31, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. En el versículo 30 dice, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Jesús sabía hacia dónde iba, sabía cuál era su propósito, cuál era el propósito por el que Él había venido. Y me fascina pensar que en ese camino que Él llevaba hacia la cruz, iba detectando y relacionándose con los enfermos que necesitaban médico, iba sanando, iba haciendo discípulos. Él detectaba la necesidad y se acercaba a las personas, las sanaba, las liberaba, les daba una vida nueva. ¿Sabéis una cosa? Nosotros vamos camino hacia la muerte, que no nos vamos a quedar aquí eternamente. Nos iremos con el Señor, sí. Pero ¿qué pasa durante todos esos años? El otro día pensaba, yo creo que a veces algunos vivimos o viviremos, no sé, tantos años que a veces nos perdemos en el camino.
Perdemos nuestro objetivo, perdemos nuestra misión principal. Nos desviamos, perdemos el tiempo en cosas que no tienen valor para Dios. Y yo sé que lo sabéis, pero lo voy a decir, que lo material se queda aquí, que la casa se queda aquí, el piso, el coche, todo lo que acumulemos se queda aquí. Porque cuando estemos delante del Señor, ¿sabéis lo que nos va a decir? Porque tuve hambre y me alimentasteis. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me invitasteis a vuestra casa. Estuve desnudo y me disteis ropa. Estuve enfermo y me cuidasteis. Estuve en prisión y me visitasteis. Y Señor, ¿cuándo hicimos esto? Pues cuando lo hicisteis a uno de mis pequeños. Tener alma misional nos llama a abandonar nuestra zona de confort. Dios nos llama a multiplicarnos como iglesia porque el Evangelio debe extenderse en todos los pueblos. Y aquí quiero leer un texto de un libro, otro libro que estoy leyendo, buenísimo, que se llama El Desafío Hechos 1:8. Y dice así, todo cristiano debe ser un testigo donde él o ella viven, un participante obediente en el desafío que Jesús nos hace en Hechos 1:8. Y cada iglesia local debe ser un centro de misiones mundial que prepara a sus testigos a cumplir el llamado de Dios que ellos tienen. Sin importar cuántas actividades importantes se lleven a cabo dentro de las 4 paredes de la iglesia, la misión principal y más urgente de una congregación está más allá de las 4 paredes, hasta lo último de la tierra, en Samaria, en Judea, en Jerusalén. Entre las personas perdidas que Jesús ve tan claramente y ama tan profundamente. El Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para sobreponernos a cualquier desafío, pero debemos depender de su poder y de su dirección. Tener un alma misional nos lleva a multiplicarnos como iglesia. Y todo esto me llevaba a hacer una reflexión de nosotros, de nuestra iglesia. El alma misional de Bethesda nació en la calle. Yo lo he escuchado 1000 veces en los jardines con una guitarra. Y si se deja de salir a la calle, perdemos el alma misional. Podemos estructurar tanto la iglesia y hacerlo tan complicado que podemos perder el llamado original. Como iglesia hablamos de que somos misioneros en nuestros sitios de referencia, en nuestros trabajos, en nuestros colegios. Pero, ¿sabéis una cosa? Esa es una parte muy pequeña del alcance que como iglesia en su conjunto, como cuerpo de Cristo, podemos tener. Porque la mayoría de la población está ahí fuera. No podemos anclarnos en la comodidad y en las estructuras que están bien, pero cuidado con hacer de ellas nuestro objetivo principal, porque podemos volvernos cristianos consumistas, cristianos que vienen a la local a que le enseñen y a que le den, pero no aprender a ser discípulos de Cristo que sirve y que da. Y Jesús tenía muchos seguidores, pero no todos eran discípulos. Y el mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos, no ir y hacer seguidores. ¿Tú eres discípulo o eres seguidor? El otro día, Marcos Zapata, en un pequeño devocional que compartió con la Frame, hablaba precisamente acerca del poder de la iglesia pequeña. Y decía que debíamos buscar algo que hiciésemos bien y potenciarlo, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos bien? Y yo decía, bueno, si hay algo de verdad que se nos da hacer bien, es organizar, sea lo que sea. Porque si hay algo que caracteriza a Bethesda es la excelencia con que hace cualquier cosa que haga. Pero también es verdad que a veces esa exigencia de excelencia nos puede llevar a perdernos en lo complejo
y que algo no se mantenga en el tiempo por esa complejidad, quizá deberíamos de empezar a buscar también lo sencillo, con el objetivo de extender el Evangelio. Y yo pensaba, madre mía, si organizamos campamentos, y hemos tenido campamentos que había más niños de fuera que de la iglesia, que teníamos, aunque fuese en la parcela de Cayetano, había lista de espera para llevarlo a cabo, para niños que querían ir. ¿Y sabéis por qué funciona? Porque ese es el llamado original de nuestra iglesia. Esa es nuestra alma misional, la calle. Betesda es casa de misericordia. Y todo el que viene encuentra misericordia en ella. Y ya hemos hablado de esto, pero llegó la pandemia, nos saca del local, al que después de un año todavía no podemos volver por las restricciones, porque está lleno de alimentos también. Y primero la pandemia produce un encierro en nuestras casas que nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, que en muchos hogares mueve cimientos de comodidad, de prosperidad. Y después nos saca a la calle, a ver la realidad que hay en la calle, a ver el dolor, la frustración, el hambre que encontramos en muchas personas, la ansiedad. Y como iglesia necesitamos hacer una lectura y recuperar nuestra alma misional. Y entonces volvemos a salir a la calle y empezamos a dar alimentos. No, es la iglesia extendiendo misericordia. Es la iglesia involucrándose en la vida de las personas. Y podría contaros muchas situaciones de personas que llegan allí y en la medida en la que te relacionas con ellas te hablan, te cuentan su vida, ¿no? Sus cosas. Y no estamos aquí para juzgar situaciones, estamos para extender misericordia y compasión. Pero la medida en la que nos relacionamos con las familias, podemos hablarles del amor y de la misericordia de Dios. Tenemos 130 familias que acuden a local por alimentos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Tenemos algo para sus hijos? ¿Para las mujeres? ¿Para los hombres? Esa es nuestra Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos claro que Jesús cambia vidas y lo tenemos claro, yo quiero hacer un llamado a los diferentes ministerios que se llevan a cabo en la iglesia. Liderazgo de escuela dominical. Debemos desde pequeños inculcar a nuestros niños juntos con las historias la extensión del Evangelio, que puedan hablar con sus compañeros. El otro día me contaba alguien del hijo de un misionero que tiene 7 años y estaba súper preocupado por su primo porque no conocía al Señor. Pero, era una preocupación la que tenía increíble, que tenía que hablarle del Señor porque es que no conocía al Señor con 7 años. Los jóvenes, que ha salido Rosana a compartir, iba a decir al liderazgo de jóvenes, pero no está aquí hoy. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a ser discípulos, no seguidores, a que lleven impregnado ese alma misional a sus compañeros, a que dupliquen las reuniones de jóvenes, que inviten a sus compañeros a las reuniones. Los grupos de hogar que hemos visto hoy no pueden quedarse solo en estudios para nosotros. Tienen que ser espacios para invitar a amigos a conocer a Jesús. Despertemos el alma misional en Betesda, en cada área. Llenemos este espacio, pero no por contar números, sino porque serán personas con una nueva vida para la gloria de Dios. Serán personas que habrán cambiado sus vidas con una esperanza, con un nuevo propósito, con sentido. Serán nuevos discípulos del Señor. Y quiero terminar con un texto que escribió Oswald Chambers, que dice: el gozo viene al ver el logro total del propósito para el cual fui creado y para el cual renací. No por el lograr triunfalmente algo de mi propia elección.
El gozo que experimentó nuestro Señor vino por hacer aquello para lo cual el Padre lo envió. Y Él nos dice a nosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Has recibido un ministerio del Señor? Si es así, debes ser fiel a ello. Considerar tu vida de valor solo por el fin de cumplir ese ministerio, sabiendo que has hecho aquello para lo cual Jesús te envió. Piensa lo satisfactorio que será escucharle cuando te diga, bien, buen siervo y fiel. Y ahora me gustaría que tuviéramos un pequeño tiempo de oración, que dentro de cómo estamos colocados podamos hacer pequeños grupos y orar por la iglesia. Oremos porque el Señor nos dé sabiduría, el Señor despierte en cada uno de nosotros ese alma misional. Que oremos por nuestra Jerusalén, que tengamos los oídos atentos y esa sensibilidad a flor de piel para detectar a los enfermos y a los necesitados. Oremos por Bethesda, para que realmente produzca un impacto allí donde cada uno de su iglesia ponga sus pies. Dice, la iglesia, cuando cumple su verdadero llamamiento, cuando se ocupa de lo que Dios se ocupa, es con diferencia la fuerza más potente de cambio y transformación que se haya visto jamás en el mundo. Ha sido así antes, lo es ahora y volverá a serlo de nuevo.